Hola, ¿qué tal? El día de hoy pues, vamos a analizar el término presión. ¿Qué es la presión? Básicamente es la fuerza que se ejerce sobre una superficie. La fuerza está medida en newtons, el área en metros cuadrados y este término se le denomina Pascal, de acuerdo a los principios de Pascal. Eh, Tenemos otros dos términos como la presión absoluta y la manométrica, donde la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Que la presión absoluta básicamente pues es una presión que se mide a partir del vacío. Que es la presión manométrica, presión que se mide o que arroja una medición, en este caso a través de manómetros. Que es la presión atmosférica, pues es una presión que se mide en algún lugar y depende de la ubicación y las condiciones climáticas. Para ambos términos, pues la presión se mide en pascales, en el sistema internacional, el sistema inglés, PSI, G para la manométrica y PSIA para la absoluta. Aquí podemos encontrar una gráfica donde tenemos la presión atmosférica a nivel del mar y debajo de ella tenemos la presión de vacío. Eh, para poder calcular la presión de vacío, pues necesitamos restar la presión atmosférica a nivel del mar menos la presión absoluta. Si nosotros queremos encontrar la presión manométrica ahora por encima del nivel del mar, pues tenemos que restar la presión absoluta menos la presión atmosférica. Para poder entender un poquito más los principios de Pascal, pues vamos a calcular la presión dentro de cilindro. Tenemos un cilindro y pues tenemos un gas, ¿sí? Aquí dentro del cilindro. ¿Qué condiciones tenemos? Pues tenemos una presión atmosférica de 95 kilopascales. Tenemos una masa pues de un émbolo, ¿sí? Por aquí tenemos un émbolo de 3.2 kilogramos. ¿Qué presiones tiene nuestro sistema? Pues básicamente la presión atmosférica, la presión que ejerce el resorte, tiene una fuerza de 60 newtons, y la presión que ejerce el émbolo debido a su propio peso. ¿Cómo calculamos estas presiones? Pues básicamente para la presión del resorte tenemos que, pues la fuerza que ejerce el resorte sobre el área del émbolo. En este caso, pues tenemos 60 entre 0.035 metros cuadrados. Aquí estaban en centímetros cuadrados y aquí ya aparecen en metros cuadrados. Tenemos que hacer la conversión y el resultado pues nos daría 17.142.85 newton por metro cuadrado o pascales. La presión que ejerce el émbolo pues, es igual a fuerza del émbolo sobre el área del émbolo, donde la fuerza del émbolo pues, va a depender de la masa de ese émbolo por su gravedad. Tenemos una masa de 3.2 kilogramos y lo multiplicamos por la gravedad para obtener la fuerza en newtons entre el área del émbolo, que serían 0.035, y esto pues nos va a dar una presión de 8.969.14 pascales. Ahora la presión dentro del cilindro pues va a depender de la presión que ejerza la propia atmósfera, que ejerza el resorte y que ejerza el peso pues, del émbolo. Todas estas presiones dentro del cilindro pues, se van a sumar, la atmosférica, la del resorte y la del émbolo. Por lo tanto, pues obtendríamos una presión de 121.11 kilopascales para esta parte de presiones, ¿sí? Tenemos otro término que se relacionan pues la presión y en este caso con la elevación de los líquidos, y pues tenemos una fórmula. Para ello aquí tenemos una fórmula, así como calculamos pues la presión debido a un cambio de elevación, es decir, debido a una altura,
¿sí? Si nosotros tenemos un líquido en un vaso, en una cubeta, en alguna presa u otra, pues otro análisis que pudiéramos tener o buscar alguna aplicación relacionada con este tipo de elementos que relacionen pues, altura y líquidos, ¿sí? Reposo, y nosotros queramos pues calcular la presión dentro de sea algún recipiente o hacer estimaciones en tuberías y altura de columnas de líquidos, pues tenemos pues esta ecuación, ¿sí? Donde tenemos la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Este no es el principio de Pascal. Esta presión ya va a depender directamente pues de la altura, de la densidad del fluido y de la gravedad. ¿Cómo lo aplicamos? Pues básicamente pues depende, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un líquido como el agua con una densidad de 1000 kilogramos por metro cuadrado y tenemos una altura pues de esa sustancia de 100 metros, y nos interesa calcular la presión en el punto A medida a partir de este nivel de referencia denominado aquí como 0. Nos interesa calcular la presión en A, pues utilizamos esta fórmula, ¿sí? Necesitamos conocer la densidad, que son 1000, la gravedad, que son 9.81, y la altura del líquido, 100 metros. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esa fórmula. ¿Cuál es la presión en el punto A? En este caso, pues necesitamos la densidad del líquido, la gravedad y su altura. Entonces voy a multiplicar 1000 por 9.81 por 100 metros. Y en este caso me daría 981.000 kilogramos metro entre segundo cuadrado por metro entre metro cuadrado. Aquí estamos ordenando, tomando el kilogramo, tomando el metro y tomando este segundo cuadrado. Esta parte de estas unidades se le llama newton. Un newton es igual a un kilogramo metro entre segundo al cuadrado. Y metro entre metro cúbico, por aquí tenemos metro entre metro cúbico, pues nos va a dar metro cuadrado. Y por lo tanto, newton por metro cuadrado pues nos da pascales. Entonces quitamos estos tres para colocar aquí la K. ¿Sí? Y vamos a pues, abreviar. Vamos a tener 981 pascales. ¿Sí? Básicamente, pues esta es la presión que varía con la elevación de un líquido, ¿sí? De que depende básicamente de la altura, de la densidad y de la gravedad del lugar. Si tuviéramos, por ejemplo, mercurio aquí en la parte de arriba, agua, y aquí en la parte de abajo mercurio, quisiéramos calcular la presión en el B, ¿qué debemos hacer? Pues primero calcular la presión que ejerce el agua, ¿sí? Que es esta parte, más la presión que ejerce el mercurio. ¿Y de qué va a depender? Pues de esta altura 2, de su densidad y de la gravedad. Entonces, una vez obteniendo sus datos, se suman estas presiones y se obtiene pues, la presión en el punto B medida a partir de este punto de origen, ¿sí? La presión en 0. Y de esta manera pues nosotros podemos calcular presiones solamente conociendo la densidad, la gravedad y la altura de algún líquido en tuberías, por ejemplo. Y bueno, pues por esta ocasión pues es todo.